El restaurante Yamile era un sitio muy concurrido en el popular barrio de San Cristóbal en Buenos Aires, Argentina. Todo parece indicar que durante los últimos días de marzo de 1973, varios de los comensales que frecuentaban este lugar pueden haberse convertido en caníbales sin siquiera saberlo. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Argentina. Acompáñenme a ver todos los detalles. Emilia Basil nació en Beirut, el Líbano, en 1911. Tan pronto como pudo, no lo dudó y se animó a emprender un largo viaje que le permitiría escapar de problemas familiares y económicos. Fue así como llegó a Argentina. Emilia se instaló en una pensión en la zona del puerto. Dora Ramos era la dueña del lugar, y fue ella quien le enseñó sus primeras palabras en español. También se ganó en este lugar el apodo de la turca. Ya instalada y acomodada en la pensión, estaba desesperada por conseguir un trabajo estable, y la dueña le cumplió ese deseo. Le consiguió un trabajo en un establecimiento frigorífico, empleo que le duró a Emilia un total de 10 años. Era una mujer muy trabajadora, pero también tenía tiempo para el amor. En un bar del barrio Constitución conoció a un hombre llamado Felipe Rueda, un peruano 13 años menor que ella. Felipe fue hasta la mesa donde estaba Emilia, a quien ya había visto varias veces en el frigorífico. La diferencia de edad no les importó en lo más mínimo, e iniciaron una relación sentimental. Se casaron y se mudaron a una casa de la calle Garay número 2201 en el popular barrio de San Cristóbal, ubicado en Buenos Aires. Con el paso del tiempo, Emilia y Felipe convencieron al propietario del lugar, un hombre llamado José Petriela, conocido como Tano, para que les vendiera la casa y el terreno. Habían logrado reunir una cantidad importante de dinero, pero no era suficiente. Además, Emilia estaba cansada de levantarse todos los días de madrugada y hacer el viaje hasta el frigorífico, donde su labor ya le resultaba muy extenuante. Para ese momento la mujer con su esposo ya tenían 3 hijas, Florinda, Rosa y Mirta. Ella también quería estar un poco más presente en la vida de las niñas y hacer algo para que tuvieran un mejor futuro. La familia llegó a un acuerdo con José. Le dijeron que le darían parte de sus ahorros y el resto del dinero que valía la casa y el terreno se lo estarían pagando por cuotas. José aceptó, pero con una condición. Él se podía quedar viviendo en la casa en una habitación que estaba hasta el fondo de la misma hasta que ellos terminaran de saldar la deuda. La pareja aceptó y todos comenzaron a convivir. Emilia dejó su trabajo en el frigorífico y se puso a pensar en ideas para poder salir adelante. Recordó sus tiempos en la pensión y que la gente le decía que cocinaba muy bien, así que decidió abrir un restaurante, por lo cual ella consiguió un local y puso un restaurante llamado Yamile, un nombre árabe que significa mujer bella y agraciada. Allí preparaba todo tipo de platos de su país, y el local comenzó a tener mucho éxito. El restaurante se hizo tan popular que varios trabajadores de la cadena Tele 11 comían allí. El lugar facturaba muy bien, pero no lo suficiente como para pagar rápidamente la deuda que tenían con José. Fue pasando el tiempo y a José le gustaba mucho Emilia. El hombre aprovechaba cuando el esposo de ella se iba para acosarla. Emilia no le decía nada. Tenía miedo de que el hombre los echara del lugar y ya no pudieran terminar de pagar la casa y perdieran todo el dinero que habían invertido. Estaba angustiada por esta situación, pero como les repito, no quería quedarse en la calle con sus hijas y su marido. Quería que su familia tuviera el mejor futuro posible y se estaba esforzando mucho en construirlo. Durante semanas y meses siempre se repetía la misma historia. Emilia se levantaba temprano para comenzar a adelantar los almuerzos que servía en el restaurante. Un poco después de las 4 de la mañana, su esposo Felipe también salía a trabajar. Transcurrido un tiempo, aparecía José para acosar a Emilia, para intentar aprovecharse de ella. El hombre tenía la necesidad de estar cerca de la mujer y estaba obsesionado. La acosaba constantemente y Emilia, según contó a algunas amigas, estaba presa de un miedo paralizante. No reaccionaba en ninguna ocasión. Pero todo esto cambió el 24 de marzo de 1973.
El día empezó con normalidad. Emilia despidió a su esposo, que se fue muy temprano al trabajo, y un momento después José se levantó para comenzar a acosarla como lo hacía siempre. Pero en esta ocasión Emilia no se iba a dejar. Comenzó a empujarlo, pero esto solo hizo que el hombre se enojara y comenzara a tocarla de una manera muy violenta. En esa ocasión le hizo daño a Emilia, quien pudo zafarse de sus redes. Ella sigilosamente fue hasta su casa, pasó por las habitaciones de sus hijas sin despertarlas y tomó un hilo de nylon que tenía en el lugar. José seguía fuera en el patio esperando a que Emilia volviera a salir para seguir acosándola. Pero ella atacó al hombre de espaldas. No tuvo ni siquiera la oportunidad de defenderse. Comenzó a estrangularlo con ese hilo de nylon. Tenía tanta fuerza que rápidamente le quitó la vida. Emilia contaría más adelante que ese momento para ella fue liberador. Sentía que al final José dejaría de molestarla y ella podría estar tranquila con su familia. Ahora lo único que tenía que hacer era deshacerse del cadáver del hombre. Lo puso en una caja y le puso encima verduras y algunas patatas que estaba utilizando para cocinar. Lo escondió muy bien para que nadie lo viera y siguió con sus actividades normales. La mujer terminó de preparar la comida, abrió su restaurante, recibió a los clientes, los atendió como de costumbre y a la hora de siempre cerró. Limpió todo e hizo las actividades como les digo que hacía todos los días. Al día siguiente Emilia se levantó para otra jornada más. El sol aún no había salido, pero ella ya estaba cortando todos los ingredientes para sus preparaciones del día. En simultáneo comenzó a descuartizar el cuerpo de José. Comenzó a hervir en ollas los pedazos de su cuerpo. Su objetivo era que los restos del hombre fuesen desapareciendo poco a poco. El 26 de marzo, 2 días después del asesinato, todo el restaurante continuó como siempre. En el horno estaban partes de los restos de José, los cuales ella utilizó como carne de costumbre. Se sirvieron los platos típicos y la mujer atendió a todos sus clientes como lo hacía día tras día. El primero que se dio cuenta de que José no estaba fue uno de sus hermanos, que lo fue a buscar a la casa y no lo encontró. Aunque se sorprendió por su ausencia, no sospechó nada de lo ocurrido. Pasados 3 días, al no tener contacto con él, decidió poner una denuncia en una comisaría de la policía. En el restaurante Yamile, todos decían que hacía días que no lo veían, que había salido a trabajar, pero que no había regresado. Mientras tanto, cada jornada, Emilia se levantaba muy temprano y seguía preparando la comida para el mediodía, desde pucheros y guisos hasta empanadas árabes y algunos kilos de kepe y tabule para sus clientes más especiales. En la cocina del restaurante había muchos trozos de carne, y a simple vista no se podían distinguir. No se sabían si eran de res, si eran de algún otro animal o si simplemente era carne humana. Lo que la policía logró con las investigaciones posteriores fue saber que Emilia había revuelto toda esta carne. Además de eso, con todas las especies era realmente muy difícil sentir que había 2 tipos de carne en una misma preparación. Pero ella cometió un error. Dejó los últimos restos de José en una caja que estaba cubierta con muy pocas verduras y otros materiales que ella utilizaba para cocinar. Lo que quería hacer Emilia con esta caja era deshacerse de ella, pero no contaba con que la rutina se rompería un día y ella no podría lograr su plan. Lo que pasó fue que la noche del 27 de marzo, 4 días después del asesinato, los recolectores de basura no visitaron la calle Garay. Tampoco lo hicieron al día siguiente. Una vecina del local vio el cajón con frutas y vegetales podridos que había dejado Emilia en la calle, y de este se desprendía un olor verdaderamente nauseabundo. La mujer decidió comentarle a una de las hijas de Emilia lo que estaba pasando. La joven le hizo el comentario a su mamá y se ofreció a meter todos los desperdicios dentro de una bolsa para que el olor a basura en descomposición disminuyera. La respuesta de Emilia fue radical y tajante. Le dijo a su hija que no tocara nada, que se alejara de allí y que llamara a la policía. Mientras esto sucedía en el interior del restaurante, otro vecino de la zona usó un palo para mover parte de las frutas y vegetales y vio que debajo estaba el torso de un hombre en estado de descomposición.
Rápidamente llamó a la policía. Las autoridades decidieron atender el llamado de este hombre y de otros vecinos, y ante el macabro hallazgo decidieron allanar la casa, en donde funcionó durante años el restaurante Yamilé. En las labores realizadas por el equipo de investigación, se encontraron más restos del cuerpo desmembrado de José. En medio del intenso rastreo del lugar, la policía logró conseguir el cráneo hervido del hombre. Emilia lo había envuelto con hojas de periódicos viejos. De inmediato trasladaron a la mujer a la comisaría, y una vez allí, ella confesó su delito. Lo primero que hizo Emilia al llegar a la comisaría fue quitarle cualquier responsabilidad a su esposo y a sus hijas. Dijo que ella había actuado sola, y no había pruebas que corroboraran de que alguien la había ayudado, así que todos se apegaron a la historia que ella contó. La mujer también inició diciendo que lo había hecho porque se sentía demasiado acosada por José. Pensaba que él iba a estar allí todos los días durante años acosándola, y temía también que abusara de ella sexualmente, por lo cual dijo que si bien no estaba orgullosa de su decisión, lo volvería a hacer 1 y 1000 veces. Sin que le temblara la voz, la mujer le contó al juez todo lo que había hecho, y aseguró que si la basura hubiese pasado ese día, o si alguien la hubiese ayudado a llevarse esa caja con vegetales podridos, nadie hubiera descubierto su crimen. La detallada confesión de Emilia fue suficiente para que la declararan culpable por el asesinato del hombre. La condenaron a 10 años de prisión. Cumplió parte de su pena en la cárcel de mujeres hasta que salió en libertad condicional en noviembre de 1979. Salió cuando tenía 74 años después de pasar 6 años encerrada. Algunos vecinos contaron que al ser liberada, la mujer pasó por el sitio donde funcionó su restaurante, el cual evidentemente ya no existía para ese momento. Se quedaba durante ratos allí, mirando la vieja casona por algunos minutos. En una ocasión, una persona que pasaba la reconoció y le preguntó cómo estaba, pero ella respondió con mucha amargura que su vida a nadie le importaba. Desde aquel momento se perdió su rastro para siempre. Algunas personas afirman que en la madrugada se puede ver a una mujer vagando por la calle, caminando sin rumbo. Así es como Emilia ha pasado a ser parte de las leyendas urbanas que se tejen en Buenos Aires. Podemos llegar a la conclusión que cuando Emilia asesinó a José, lo descuartizó, hirvió sus partes y cocinó su carne, de manera directa o indirecta, hizo que sus comensales se convirtieran en caníbales, inocentes en silencio. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso para muchos considerado espeluznante por lo que pasó y cómo muchas personas comieron la carne de otra persona sin saber que lo estaban haciendo. Muchas otras personas se ponen a pensar que en varias ocasiones hemos ido a restaurantes y tal vez no sabemos qué es lo que nos están sirviendo en el plato. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.